Hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que las palabras, donde cada respiración se vuelve un acto de resistencia, y cada día que amanece es una pequeña victoria contra la soledad que se ha instalado como huésped permanente en tu propio hogar. Luz Marina sabía exactamente qué significaba ese peso. A los 72 años, había aprendido que el amor no siempre viene acompañado de respeto, y que la familia no siempre significa refugio. Desde la muerte de su esposo Eduardo, hacía ya 3 años, su mundo se había encogido hasta caber en una habitación pequeña al final del pasillo de la casa de su hijo mayor. «Es temporal, mamá», le había dicho Roberto cuando la invitó a mudarse con ellos. «Solo hasta que te sientas mejor, hasta que te acostumbres a estar sola». Pero los meses se convirtieron en años, y lo que debía ser un hogar compartido se transformó en un espacio donde ella ocupaba cada vez menos lugar, donde su presencia se percibía más como una molestia que como una bendición. La casa era amplia, moderna, con esos pisos brillantes que reflejaban la luz artificial y hacían eco de cada paso. Tenía 3 habitaciones, 2 baños completos, una cocina espaciosa con electrodomésticos que Luz Marina había aprendido a usar con cuidado, siempre temerosa de romper algo y convertirse en una carga aún mayor. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, pero curiosamente, muy pocas incluían su rostro. Era como si su historia hubiera comenzado a borrarse lentamente, reemplazada por la nueva narrativa que su nuera, Sofía, había decidido escribir para esa familia. Sofía era una mujer de 40 años, eficiente y organizada, que manejaba la casa con la precisión de una gerente corporativa. Había estudiado administración de empresas y trabajaba desde casa como consultora, lo que le daba amplio tiempo para observar y comentar cada movimiento que Luz Marina hacía durante el día. «No es que no la queramos», le decía a Roberto cuando creía que la anciana no podía escucharla, «pero hay que ser realistas sobre sus limitaciones». Las limitaciones. Esa palabra se había convertido en el leitmotiv de la existencia de Luz Marina en esa casa. Limitaciones para cargar las bolsas del supermercado porque ya no tienes la fuerza de antes. Limitaciones para cocinar porque el gas es peligroso para alguien que a veces se olvida las cosas. Limitaciones para salir sola porque las calles están llenas de ladrones que se aprovechan de las personas mayores. Cada día traía una nueva razón, por la cual ella no podía, no debía, no era conveniente que hiciera las cosas que había hecho durante décadas sin problemas. Pero la limitación más dolorosa, la que le atravesaba el corazón, como una espina constante, era la que la separaba de Emiliano. Su nieto de 4 años era la única luz verdadera en esos días grises. Con sus ojos grandes y curiosos, su risa espontánea y esa manera particular que tienen los niños de amar sin condiciones, Emiliano había llenado el vacío que la muerte de Eduardo había dejado en su pecho. «Mamá Luz», la llamaba el pequeño, corriendo hacia ella con los brazos abiertos cada vez que la veía. Era un apodo que había surgido naturalmente, sin que nadie se lo enseñara, como si el niño hubiera entendido instintivamente que ella era más que una abuela. Era una fuente de luz cálida en un mundo que a veces podía sentirse frío y complicado, pero incluso esa relación sagrada había comenzado a ser interferida. «No es seguro que esté solo con ella», había empezado a decir Sofía durante las conversaciones nocturnas que Luz Marina alcanzaba a escuchar desde su habitación. «¿Qué pasa si se marea y se cae mientras lo está cargando? ¿Qué pasa si olvida cerrar la puerta y él sale corriendo a la calle? No podemos correr esos riesgos». Roberto, su hijo, el mismo que había llorado en sus brazos cuando su padre murió de cáncer a los 50 años, el que había prometido cuidarla siempre, ahora asentía en silencio a cada observación de su esposa. No discutía, no defendía, no alzaba la voz para recordarle a Sofía que esa mujer frágil y limitada había criado a 3 hijos sola, mientras trabajaba doble turno como secretaria, que había cuidado a su propio esposo durante 2 años de enfermedad, sin ayuda de nadie, que había sido el pilar emocional y económico de esa familia durante más de 4 décadas. Si te gustan las historias que tocan el corazón y muestran la fuerza de las mujeres que nunca se rinden, suscríbete al canal. Estamos intentando llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Las mañanas se habían vuelto especialmente difíciles para Luz Marina. Se levantaba temprano, como había hecho toda su vida, pero ya no tenía propósito claro para esas primeras horas del día. Antes, cuando vivía en su propia casa, las mañanas significaban café recién hecho, noticias en la radio, la planificación del día que incluía visitas a vecinas,
compras en el mercado local donde todos la conocían por su nombre, pequeños proyectos de costura que mantenían sus manos ocupadas y su mente activa. Ahora, las mañanas transcurrían en silencio. Sofía ya había establecido una rutina para el desayuno que no incluía variaciones ni sugerencias externas. «Es más eficiente si yo me encargo de todo», había explicado con esa sonrisa tensa que usaba cuando quería parecer considerada, pero al mismo tiempo dejaba claro que la conversación había terminado. Luz Marina se sentaba a la mesa del comedor, en la silla que tácitamente se había convertido en la suya, la más alejada de la ventana, la que daba la espalda a la televisión, la que quedaba ligeramente separada del resto como si fuera un complemento tardío en lugar de parte integral del conjunto. Desde ahí, observaba cómo Sofía preparaba el desayuno para Roberto y Emiliano, con movimientos precisos y eficientes, cómo les servía jugo recién exprimido, mientras a ella le ofrecía té de bolsita, cómo cortaba la fruta en formas divertidas para el niño, mientras le daba a ella una manzana entera, que sus manos artríticas tenían dificultades para pelar. Roberto se iba temprano al trabajo, manejaba un taller mecánico que había heredado de su suegro, y su despedida para su madre había evolucionado de un beso en la mejilla a un «que tengas buen día, ma», dicho desde la puerta, sin detenerse, sin hacer contacto visual, como si ella fuera parte del mobiliario que merece reconocimiento pero no atención personal. Los días transcurrían en una rutina que Luz Marina no había elegido pero había aprendido a navegar. Sofía salía frecuentemente, clases de yoga, reuniones con amigas, trámites diversos que siempre parecían urgentes e indispensables, y durante esas horas, la casa se convertía en un espacio diferente. Emiliano, liberado de la supervisión constante de su madre, buscaba naturalmente la compañía de su abuela. Esos momentos robados se habían vuelto el tesoro secreto de Luz Marina. El niño se acurrucaba junto a ella en el sofá, mientras ella le leía cuentos con voces diferentes para cada personaje, una habilidad que había desarrollado décadas atrás con sus propios hijos y que permanecía intacta, a pesar de todo lo demás que parecía estar desvaneciéndose en su vida. Emiliano se reía cuando ella imitaba al lobo feroz o cuando hacía la voz chillona de la bruja malvada, y en esos momentos, Luz Marina recuperaba algo de sí misma que había estado dormido. Le enseñaba canciones que había aprendido de su propia abuela, rondas infantiles que habían pasado de generación en generación y que Sofía consideraba anticuadas y poco estimulantes para el desarrollo cognitivo del niño. Pero Emiliano las memorizaba con la facilidad natural de la infancia y las cantaba después durante el baño o mientras jugaba solo en su habitación, sin saber que cada vez que lo hacía, su abuela sonreía desde su cuarto al reconocer esas melodías que conectaban el pasado con el presente. Sin embargo, incluso estos momentos preciosos estaban siendo gradualmente limitados. Sofía había desarrollado un instinto casi sobrenatural para regresar a casa, justo cuando Luz Marina y Emiliano estaban más conectados, más felices, más absortos en su mundo compartido. «Espero que no lo hayas llenado de dulces», era siempre su saludo, seguido de una inspección rápida pero exhaustiva del estado del niño y la casa, como si esperara encontrar evidencia de negligencia o irresponsabilidad. La primera grieta visible en lo que quedaba de la relación familiar llegó un martes por la tarde, cuando Luz Marina cometió lo que Sofía llamaría después una imprudencia imperdonable. Emiliano había llegado del jardín de infantes con la rodilla raspada. Era una herida menor, de esas que los niños se hacen constantemente mientras exploran el mundo, con la valentía ciega de quien aún no comprende completamente las consecuencias de sus actos. Pero el pequeño lloraba con esa desesperación genuina que solo los niños pueden sentir ante el dolor físico, y había corrido directamente hacia su abuela en lugar de buscar a su madre. «Mamá Luz, me duele», sollozaba mientras se aferraba a sus piernas, buscando el consuelo que había aprendido a asociar con sus brazos cálidos y sus palabras suaves. Sin pensarlo dos veces, Luz Marina lo había llevado al baño, limpiado cuidadosamente la herida con agua tibia y jabón, aplicado un antiséptico suave que había comprado con su propia pensión y colocado una curita colorida que había guardado específicamente para estas emergencias infantiles. Era un protocolo que había ejecutado cientos de veces con sus propios hijos, un conocimiento maternal tan profundo que sus manos se movían por instinto, recordando exactamente la presión necesaria para limpiar sin causar más dolor, las palabras precisas para calmar el miedo. «Ya está, mi amor», le había susurrado mientras soplaba suavemente sobre la herida antes de cubrir la curita con un beso.
Los guerreros como tú se curan rápido porque tienen corazones valientes. Emiliano había dejado de llorar inmediatamente, fascinado por la idea de ser un guerrero valiente, y había corrido a mostrarle su herida de batalla a sus juguetes, con el orgullo transformativo que solo los niños pueden experimentar cuando el dolor se convierte en historia de aventura. Pero cuando Sofía regresó y vio la curita, su reacción fue de horror genuino, como si hubiera descubierto evidencia de un crimen. «¿Quién le puso esto?», preguntó, examinando la rodilla de Emiliano con la intensidad de un detective forense. «Mamá Luz me curó», respondió el niño con naturalidad, ajeno a la tormenta que sus palabras estaban a punto de desatar. La explosión no fue inmediata. Sofía tenía la inteligencia emocional suficiente para no gritar delante del niño, pero sus ojos se endurecieron de una manera que Luz Marina reconoció como el preludio de algo mucho peor que los gritos. Era el tipo de mirada que precede a las decisiones frías, a los castigos calculados, a las venganzas silenciosas que duran mucho más que la ira momentánea. «Emiliano, ve a tu cuarto a jugar», dijo con una calma artificial que hizo que el niño obedeciera instintivamente, sin comprender por qué la temperatura emocional de la habitación había cambiado tan abruptamente. Una vez que se quedaron solas, Sofía no alzó la voz. En lugar de eso, habló con esa precisión helada que puede ser más hiriente que cualquier grito. «No vuelvas a tocar a mi hijo sin mi permiso». Las palabras cayeron entre ellas como piedras, cada una elegida cuidadosamente para causar el máximo daño. «Mi hijo, no tu nieto, sin mi permiso», como si los derechos maternales de Luz Marina hubieran sido revocados por decreto unilateral. «Estaba lastimado», logró susurrar Luz Marina, sintiendo como su voz se quebraba bajo el peso de la injusticia. «Estaba perfectamente bien. Los niños se lastiman, es normal, pero no puedes medicarlos sin consultar conmigo primero. ¿Y si era alérgico a algo que usaste? ¿Y si empeoraste la herida? ¿Y si él necesitaba atención médica real y tú enmascaraste los síntomas?» Cada pregunta era una bofetada verbal, diseñada no para obtener respuestas sino para demostrar incompetencia. Luz Marina había criado 3 hijos hasta la edad adulta sin accidentes graves. Había navegado sarampión, varicela, huesos rotos y corazones partidos con la sabiduría práctica que solo viene de la experiencia vivida. Pero ahora era tratada como si fuera una extraña peligrosa, incapaz de proporcionar el cuidado más básico. «En el futuro», continuó Sofía, «si Emiliano se lastima mientras estás con él, tu trabajo es traérmelo inmediatamente. No tomes decisiones sobre su salud. No eres su madre». La frase final resonó en el aire como una sentencia judicial. «No eres su madre», como si eso fuera relevante, como si el amor, la experiencia, el instinto protector y la sabiduría ganada a través de décadas de cuidar niños no tuvieran valor alguno ante la ausencia de un documento legal que certificara su derecho a preocuparse. Esa noche, durante la cena, Roberto llegó a casa y recibió inmediatamente el reporte de los eventos del día. Luz Marina observó desde su silla en la mesa cómo su hijo escuchaba la versión de Sofía, una narrativa cuidadosamente construida que la presentaba como una anciana imprudente que había medicado al niño sin autorización, poniendo potencialmente en riesgo su salud por arrogancia y falta de juicio. «Mamá», dijo Roberto finalmente, sin siquiera voltear a mirarla directamente, «¿entiendes por qué eso no puede volver a pasar, verdad?». Era una pregunta retórica que no esperaba respuesta, una forma de cerrar el tema sin permitir defensa o explicación. Luz Marina asintió en silencio, tragándose las palabras que querían salir, las explicaciones que habrían demostrado lo absurdo de la situación, la defensa de sus 40 y tantos años de experiencia maternal exitosa. Pero sabía que protestar solo empeoraría las cosas. Había aprendido, en estos meses de convivencia forzada, que su posición en esa casa era demasiado precaria, como para arriesgarla con confrontaciones directas. Necesitaba ese techo, esa habitación pequeña, esa tolerancia tensa, porque las alternativas, un asilo de ancianos con su pequeña pensión, un apartamento de una habitación en un barrio peligroso, la soledad completa, le parecían aún peores que esta humillación diaria. A partir de ese día, las reglas cambiaron oficialmente. Sofía implementó lo que llamó protocolos de seguridad, que efectivamente prohibían cualquier interacción no supervisada entre Luz Marina y su nieto. Si el niño se acercaba a ella con cualquier necesidad, hambre, sed, ganas de ir al baño, cansancio, ella debía dirigirlo inmediatamente hacia su madre, sin importar si Sofía estaba ocupada, hablando por teléfono, o claramente molesta por la interrupción. «Es por su propio bien»,
explicaba Sofía a las visitas, cuando alguna tía o prima comentaba sobre lo extraño que parecía que una abuela no pudiera cuidar básicamente a su nieto. A su edad, puede olvidarse de cosas importantes o reaccionar mal en una emergencia. Preferimos prevenir que lamentar. Las visitas asentían comprensivamente, porque la lógica sonaba razonable cuando se presentaba de esa manera. Una mujer de 72 años, viviendo en casa ajena, dependiente económicamente, obviamente debía ser supervisada en sus interacciones con un niño pequeño. Era sentido común, precaución responsable, amor protector disfrazado de restricción práctica. Pero Luz Marina sabía que no tenía nada que ver con seguridad real. Era control. Era una demostración de poder. Era la forma sistemática de borrar su importancia en la vida de su nieto, de reducir gradualmente su papel de abuela querida a observadora tolerada. Lo más doloroso era ver cómo Emiliano comenzó a adaptarse a las nuevas reglas. Los niños son increíblemente resilientes, pero también increíblemente perceptivos. Empezó a dudar antes de acercarse a ella, mirando primero hacia donde estaba su madre, antes de decidir si era seguro buscar el consuelo de su abuela. Sus abrazos espontáneos se volvieron menos frecuentes, reemplazados por miradas cargadas de confusión infantil, que parecían preguntar por qué las cosas habían cambiado tan repentinamente. «Mamá Luz», seguía diciéndole, pero ahora la frase a menudo venía acompañada de una mirada hacia la puerta, verificando si su madre podía escucharlo usar ese apodo que Sofía había comenzado a desalentar. «Sería mejor si me dijera abuela como los otros niños», había sugerido con esa firmeza suave que no admitía discusión. Las noches se volvieron especialmente largas para Luz Marina. Acostada en su cama individual, en esa habitación que olía a humedad y desinfectante, porque Sofía insistía en limpiarla diariamente, por higiene, escuchaba los sonidos de la vida familiar que continuaba sin ella en el resto de la casa. Las risas durante la cena, las conversaciones nocturnas entre Roberto y Sofía, los cuentos antes de dormir que ahora Sofía leía exclusivamente, con su voz eficiente pero sin la magia teatral que Luz Marina había aportado a esas historias. El arte de volverse invisible es algo que las mujeres mayores aprenden sin querer, pero Luz Marina nunca pensó que tendría que dominarlo dentro de su propia familia. Los días se habían convertido en una navegación cuidadosa entre espacios que técnicamente podía ocupar, pero donde su presencia se sentía cada vez menos bienvenida. Las mañanas traían el primer conjunto de humillaciones silenciosas. Sofía había comenzado a preparar el desayuno solo para 3 personas, dejando que Luz Marina se las arreglara sola con las sobras o con lo que pudiera encontrar en los rincones menos visibles de la despensa. «Pensé que preferías levantarte más tarde», explicaba cuando Luz Marina aparecía en la cocina y encontraba que ya no había café fresco, solo los restos amargos de una cafetera que había estado encendida demasiado tiempo. «Puedes hacerte té», agregaba Sofía sin levantar la vista de su teléfono, donde revisaba mensajes mientras Emiliano desayunaba huevos revueltos y tostadas doradas que olían exactamente como solía prepararlos Luz Marina cuando era ella quien dirigía las mañanas en su propia casa, años atrás cuando los desayunos familiares significaban conversación, risas y la planificación compartida del día que venía. Luz Marina aprendió a levantarse aún más temprano, antes de que la rutina familiar comenzara, para prepararse un café silencioso y beber los pocos minutos de soledad genuina que le quedaban antes de que la casa se llenara de voces que ya no incluían la suya en las conversaciones importantes. Durante esos momentos robados, se sentaba junto a la ventana de la cocina y observaba el jardín que Eduardo había diseñado en su antigua casa, un jardín que ahora pertenecía a extraños que habían comprado la propiedad después de que ella la vendiera para pagar las deudas médicas de su esposo. Había tomates cherry que crecían en macetas cuidadosamente organizadas, plantas aromáticas que había cultivado durante décadas, y un pequeño limonero que Eduardo había plantado el año antes de morir, diciendo que quería asegurarse de que ella siempre tuviera limones frescos para su té de las tardes. Ahora tomaba té de bolsita en una cocina ajena, mirando por una ventana que no enmarcaba nada que le perteneciera, mientras escuchaba los preparativos de una familia que funcionaba perfectamente sin su participación. Las tardes eran peores porque duraban más. Roberto llegaba del trabajo con esa energía cansada pero satisfecha de los hombres que han tenido un día productivo fuera de casa, besaba a Sofía con el automatismo de los matrimonios estables, levantaba a Emiliano en el aire para hacerlo reír y después saludaba a su madre con un «Hola, ma»,
que sonaba más como un reconocimiento de su presencia que como una expresión de alegría por verla. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntaba a veces, pero era una pregunta formularia que no esperaba una respuesta real. ¿Qué podía contarle? Que había pasado 4 horas sentada en el sofá leyendo el mismo libro porque no se atrevía a encender la televisión por miedo a molestar, que había limpiado obsesivamente su habitación porque era la única actividad que Sofía no había prohibido específicamente, que había pasado la mayor parte del tiempo mirando por la ventana y preguntándose cuándo exactamente había perdido el derecho a ser considerada una persona útil. «Bien, hijo. Todo tranquilo», respondía siempre, porque había aprendido que las quejas, por mínimas que fueran, se interpretaban como drama innecesario y actitud negativa que afecta el ambiente familiar. Las cenas se habían convertido en ejercicios de invisibilidad social. La mesa del comedor tenía 6 sillas, pero solo 4 se usaban regularmente, las 3 de la familia nuclear y una adicional que permanecía vacía la mayor parte del tiempo, como si estuviera reservada para visitas eventuales que tuvieran más derecho a participar en las conversaciones familiares que la abuela que vivía permanentemente en la casa. Luz Marina ocupaba la 5ª silla, ubicada en una posición que la mantenía ligeramente fuera del círculo natural de conversación. Desde ahí escuchaba cómo Roberto le contaba a Sofía sobre los clientes problemáticos del taller, cómo Sofía describía sus proyectos de consultoría con el entusiasmo de alguien que amaba genuinamente su trabajo, cómo ambos planeaban las actividades del fin de semana, siempre actividades que, por coincidencia, no incluían espacios para una anciana con limitaciones de movilidad. «El sábado pensamos ir al parque de diversiones nuevo», decía Sofía mientras cortaba la comida de Emiliano en pedazos perfectamente uniformes. «Tiene juegos mecánicos increíbles, pero también áreas para caminar, aunque creo que será demasiado agotador para algunas personas», agregaba con esa habilidad particular que tenía para hacer comentarios dirigidos, sin mencionar nombres específicos. Roberto asentía comprensivamente. «Es verdad, son muchas horas de pie. Mejor quedamos entre nosotros esta vez». Y así, con esa facilidad casual, Luz Marina era excluida de otro plan familiar, no de manera cruel o gritona, sino con esa eficiencia fría que es mucho más hiriente porque no permite protestas justificadas. ¿Cómo quejarse de que tu familia no te invite a actividades que podrían ser agotadoras para ti? ¿Cómo argumentar contra preocupaciones que suenan tan razonables cuando se expresan con el tono correcto? Emiliano la miraba durante estas conversaciones, con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que un niño de 4 años debería comprender sobre las dinámicas familiares complejas. A veces abría la boca como si fuera a preguntar por qué mamá Luz no venía con ellos, pero había aprendido a leer las señales sutiles de tensión en los rostros adultos, y generalmente decidía guardar silencio. El momento más doloroso llegó cuando Sofía anunció que había inscrito a Emiliano en clases de natación los sábados por la mañana. «Es importante que aprenda temprano», explicó durante una cena, dirigiéndose principalmente a Roberto, pero asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente alta como para que Luz Marina escuchara cada palabra. «Y así puede socializar con otros niños de su edad en un ambiente controlado». «¿Los sábados?», preguntó Roberto mientras masticaba. «Pensé que ese era su tiempo con mamá». Era cierto. Los sábados por la mañana habían sido designados oficialmente como el único momento de la semana cuando Luz Marina podía estar con su nieto sin supervisión directa, 2 horas durante las cuales Sofía iba al mercado y Roberto trabajaba en proyectos del jardín. Habían sido 2 horas sagradas, las únicas en toda la semana, cuando Emiliano podía llamarla Mamá Luz, sin miradas de desaprobación, cuando podían leer cuentos con voces divertidas, cuando ella podía enseñarle las canciones de su infancia, sin que alguien comentara sobre métodos de estimulación cognitiva, más modernos y efectivos. «Bueno», dijo Sofía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, «es hora de que tenga actividades más estructuradas. No puede pasar toda la vida dependiendo emocionalmente de su abuela. Necesita desarrollar independencia y habilidades sociales apropiadas para su edad». La frase estaba cargada de implicaciones crueles. Dependiendo emocionalmente, hacía que el amor natural entre abuela y nieto sonara como una patología, toda la vida. Exageraba dramáticamente las 2 horas semanales que pasaban juntos, y habilidades sociales apropiadas sugería que lo que Emiliano aprendía con su abuela era de alguna manera inadecuado o dañino para su desarrollo. Roberto asintió lentamente, y Luz Marina vio en sus ojos esa resignación que había aprendido a reconocer, el momento exacto en que su hijo elegía la paz doméstica por encima de la justicia filial.
Tiene sentido, murmuró sin mirarla. Mamá, ¿entiendes que es por el bien de Emiliano, verdad? Era la misma pregunta retórica de siempre, la que no esperaba respuesta, porque la respuesta correcta era obvia para todos, excepto para la persona que más perdía con la decisión. Por supuesto que era por el bien de Emiliano. Todo se justificaba con esa frase mágica. Las restricciones, las exclusiones, el aislamiento gradual, todo era por el bien del niño que claramente sufría terriblemente al pasar tiempo con una abuela que lo amaba incondicionalmente. Y así, los sábados también desaparecieron. Las clases de natación se convertirían en el pretexto perfecto para eliminar el último vestigio de tiempo de calidad entre Luz Marina y su nieto, reemplazado por actividad estructurada y beneficiosa para su desarrollo, que no requería la participación de abuelas obsoletas con métodos anticuados de demostrar amor. Esa noche, Luz Marina lloró en silencio en su habitación, con el rostro enterrado en la almohada para que los sonidos no atravesaran las paredes delgadas. Lloró por los sábados perdidos, por las canciones que ya no podría enseñar, por los cuentos que ya no leería con voces divertidas, pero sobre todo, lloró por la sensación creciente de que estaba desapareciendo gradualmente de la vida de la única persona que aún la llamaba por el nombre, que había significado algo especial. Había algo profundamente humillante en despertarse cada mañana sin propósito. Luz Marina había pasado 50 años de su vida levantándose con listas mentales de responsabilidades, niños que alimentar, ropa que lavar, casas que limpiar, trabajos que cumplir. Incluso durante los años más difíciles, cuando Eduardo estaba enfermo y ella trabajaba doble turno mientras lo cuidaba por las noches, siempre había tenido la certeza de que su existencia importaba, de que había personas que dependían de ella, de que su ausencia dejaría un vacío real en el mundo. Ahora se despertaba en una casa donde cada función que alguna vez había cumplido había sido redistribuida a personas más jóvenes, más eficientes, más apropiadas para las tareas. No cocinaba porque Sofía prefería manejar la cocina personalmente. No limpiaba porque, a su edad, no debería estar haciendo trabajos tan pesados. No cuidaba a Emiliano porque requiere supervisión especializada. No contribuía económicamente porque su pequeña pensión no era necesaria y había sido discretamente absorbida por los gastos generales de la casa sin que nadie le consultara cómo prefería que se usara su dinero. Se había convertido en una espectadora de su propia vida, observando desde los márgenes cómo otros tomaban las decisiones que antes le correspondían, viviendo en espacios que había ayudado a pagar pero donde ya no tenía voz ni voto. La mañana que marcó el punto de quiebre comenzó como todas las demás de las últimas semanas. Luz Marina se levantó temprano, se preparó su té solitario y se sentó junto a la ventana de la cocina para ver amanecer. Era un ritual que había desarrollado para reclamar al menos unos minutos del día donde no tenía que navegar las reglas no escritas de la casa, donde podía simplemente existir sin justificar su presencia o preocuparse por estar ocupando un espacio que alguien más podría necesitar. Pero esa mañana encontró una nota en la mesa, escrita con la letra precisa de Sofía. Luz Marina, hoy vienen los padres de Roberto a almorzar. Por favor, mantente en tu habitación durante la visita para evitar confusiones. Gracias. La palabra confusiones la golpeó como una bofetada. Los padres de Roberto, sus propios compadres, personas con quienes había compartido bodas, bautizos, funerales y décadas de amistad familiar, aparentemente ahora representaban una confusión potencial si interactuaban con ella, como si su presencia fuera tan problemática, tan embarazosa, que necesitara ser ocultada como un secreto vergonzoso. Releyó la nota 3 veces, esperando haber malinterpretado algo, buscando alguna explicación alternativa que no fuera la humillación absoluta. Pero las palabras eran claras, era indeseable, un elemento disruptivo que necesitaba ser removido de la ecuación social para que la comida familiar transcurriera sin confusiones. Los padres de Roberto llegaron al mediodía, con la puntualidad característica de las personas mayores que valoran la cortesía tradicional. Luz Marina los escuchó desde su habitación, las voces familiares de Carmen y Patricio, personas que la habían llamado comadre querida durante décadas, que habían llorado con ella en el funeral de Eduardo, que habían celebrado junto a ella cada logro de sus hijos cuando estos eran pequeños. Escuchó las exclamaciones de alegría cuando vieron a Emiliano, las preguntas típicas sobre su crecimiento y desarrollo, las felicitaciones para Sofía por lo bien que se veía la casa. Pero no escuchó ninguna pregunta sobre ella. Nadie dijo,
¿Y cómo está Luz Marina? ¿O dónde está la abuela? Era como si hubiera sido borrada no solo de la vista, sino también de la memoria colectiva. Durante el almuerzo, las voces llegaban amortiguadas pero audibles a través de las paredes delgadas. Carmen comentaba sobre la deliciosa comida, Patricio bromeaba con Roberto sobre el trabajo, y Emiliano parloteaba con la energía natural de un niño que tiene audiencia nueva y atenta. Era el sonido de una familia reunida, el tipo de reunión que Luz Marina había organizado y disfrutado cientos de veces en su propia casa, cuando ella era la anfitriona que recibía visitas y se aseguraba de que todos se sintieran bienvenidos y alimentados. En algún momento, escuchó la voz de Carmen preguntando: ¿Y tu mamá cómo está? Hace tiempo que no la veo. Hubo una pausa antes de que Roberto respondiera, una pausa lo suficientemente larga como para que Luz Marina sintiera que su corazón se aceleraba con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué diría su hijo? ¿Explicaría por qué ella no estaba presente? ¿Inventaría alguna excusa? ¿Admitiría la verdad sobre cómo la trataban? Está bien, dijo finalmente Roberto con esa voz neutral que había perfeccionado para hablar de temas incómodos. Está descansando. Ya sabes cómo es a esa edad. Se cansa fácilmente. Mentira. Una mentira simple y efectiva que la pintaba como una anciana frágil que necesitaba siestas constantes, en lugar de admitir que había sido deliberadamente excluida de una reunión familiar. Carmen murmuró algo comprensivo sobre los desafíos del envejecimiento, y la conversación se movió hacia otros temas sin más preguntas sobre la mujer, que aparentemente estaba descansando, en lugar de participar en la vida familiar. Luz Marina se quedó sentada en el borde de su cama, mirando sus manos arrugadas mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su propio hijo había elegido mentir sobre ella en lugar de explicar su ausencia. Había preferido perpetuar la narrativa de que era una anciana demasiado débil para funciones sociales básicas antes que admitir que su esposa había decidido que era inconveniente para las visitas. Cuando Carmen y Patricio se fueron, 2 horas después, nadie vino a informarle que ya era seguro salir de su habitación. No hubo disculpas, explicaciones o reconocimiento de lo extraordinario de la situación. Simplemente regresaron a la rutina normal, como si esconder a un miembro de la familia fuera algo completamente natural y razonable. Esa noche, durante la cena, Sofía comentó casualmente sobre lo agradable que había sido la visita. Carmen y Patricio se veían muy bien, dijo mientras servía los platos con su eficiencia habitual. Preguntaron por ti, Luz Marina. Les dije que estabas descansando. Era una confirmación adicional de la mentira, presentada como si fuera un favor que le había hecho al proteger su reputación, como si el problema fuera que Luz Marina necesitaba descanso y no que había sido deliberadamente excluida de su propia familia. Claro, murmuró Luz Marina, porque había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas, solo resultaba en conversaciones sobre actitudes negativas y falta de gratitud por todo lo que hacían por ella. Pero esa noche, algo se rompió definitivamente en su interior. No era solo tristeza o frustración, emociones que había aprendido a manejar durante estos meses difíciles. Era algo más profundo y más peligroso. La erosión completa de la esperanza de que las cosas podrían mejorar. Se miró en el espejo pequeño de su habitación y vio a una mujer que había permitido que la convirtieran en fantasma. Sus ojos, que una vez habían brillado con determinación y alegría, ahora reflejaban la resignación opaca de alguien que había dejado de creer que merecía mejor trato. ¿Qué me ha pasado?, se preguntó en voz alta, hablando con su reflejo como si fuera una extraña. ¿Cuándo decidí que esto era aceptable? No había respuesta en el espejo, solo la imagen de una mujer que había permitido que otros definieran su valor, que había aceptado gradualmente cada restricción, cada humillación, cada reducción de su humanidad hasta llegar al punto donde ser escondida durante las visitas familiares parecía simplemente otra indignidad más en una lista que crecía cada día. Pero mientras se miraba, mientras veía realmente lo que había permitido que le hicieran, algo comenzó a moverse en su pecho. No era esperanza. Esa emoción había sido aplastada demasiadas veces para revivir fácilmente. Era algo más primitivo y más poderoso. Era la chispa de una mujer que había sobrevivido demasiado como para rendirse completamente, que había criado 3 hijos y sostenido un matrimonio y trabajado durante décadas y cuidado a un esposo moribundo sin ayuda de nadie. Era el recuerdo de quien había sido antes de que le dijeran quién podía ser. Pero yo todavía tengo algo, susurró a su reflejo, recordando las palabras que había susurrado décadas atrás
cuando Eduardo murió, y ella pensó que nunca podría seguir adelante. Algo que ellos han olvidado. Tenía la sabiduría de 72 años de vida vivida completamente. Tenía la fortaleza de una mujer que había enfrentado pérdidas devastadoras y había encontrado formas de continuar. Y tenía algo que Sofía, con toda su eficiencia y control, nunca había poseído: el amor incondicional e inquebrantable de un nieto que, a pesar de todas las reglas y restricciones, todavía la llamaba Mamá Luz cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Los cambios reales comienzan en silencio, en esos momentos cuando una persona deja de reaccionar y comienza a observar. Luz Marina había pasado meses sintiendo cada humillación como una herida fresca, protestando internamente contra cada injusticia, luchando contra la corriente de desprecio que amenazaba con ahogarla. Pero después de la tarde en que la escondieron como un secreto vergonzoso, algo fundamental cambió en su interior. Ya no lloraba en las noches. En lugar de eso, se quedaba despierta observando los patrones de luz que la farola de la calle proyectaba en el techo de su habitación, pensando con una claridad que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que se había mudado a esa casa, su mente no estaba consumida por el dolor inmediato de cada desaire, sino enfocada en comprensiones más profundas sobre las personas con quienes vivía. Comenzó a ver a Sofía con ojos nuevos, ya no como la nuera que la había rechazado inexplicablemente, sino como una mujer joven que operaba desde un lugar de inseguridad profunda. Observó cómo Sofía revisaba constantemente su teléfono durante las comidas, buscando validación en likes y comentarios de extraños. Notó cómo necesitaba controlar cada aspecto de su entorno doméstico para sentirse segura, cómo interpretaba cualquier iniciativa de otros como una amenaza a su autoridad. «Tiene miedo», se dijo Luz Marina una noche, mientras escuchaba a Sofía discutir con Roberto sobre algún detalle menor de la organización de la casa. «Tiene miedo de que yo sepa cosas que ella no sabe, de que Emiliano me prefiera, de que Roberto recuerde cómo era la vida antes de que ella controlara cada decisión». Esta comprensión no la llenó de compasión. El daño había sido demasiado sistemático y cruel para eso, pero sí le dio una ventaja estratégica. Cuando entiendes las motivaciones reales de alguien, puedes predecir sus comportamientos y, más importante, puedes identificar sus vulnerabilidades. Roberto era más fácil de descifrar porque lo había conocido desde que era un bebé. Su hijo no era malvado, era cobarde. Había elegido la paz doméstica por encima de la justicia familiar, pero Luz Marina recordaba al niño que había sido, sensible, leal, profundamente conectado con ella, hasta que aprendió que los hombres adultos se suponía que priorizaran a sus esposas por encima de sus madres. Era una lección cultural que había absorbido sin cuestionarla, pero las lecciones aprendidas pueden ser desaprendidas si se aplica la presión correcta en el momento correcto. Durante los días siguientes, Luz Marina comenzó a modificar sus comportamientos de maneras sutiles, pero deliberadas. En lugar de intentar participar en conversaciones familiares, se volvió silenciosamente observadora. En lugar de buscar inclusión, comenzó a documentar exclusión. Había encontrado un cuaderno viejo en el fondo de su cajón, un diario que había comenzado años atrás para registrar los síntomas de Eduardo durante su enfermedad, y empezó a escribir. No escribía sobre sus sentimientos, escribía hechos, fechas, conversaciones exactas. El día que Sofía le prohibió estar sola con Emiliano, el día que eliminaron los sábados de abuela, el día que la escondieron durante la visita familiar. Cada entrada era breve, factual, sin dramatismo, pero juntas creaban un patrón irrefutable de maltrato sistemático. También comenzó a observar a Emiliano con la atención de una documentalista. El niño había desarrollado comportamientos que antes no tenía. Se chupaba el dedo cuando su madre no estaba mirando. Tenía pesadillas nocturnas que Sofía atribuía a fases normales del desarrollo. Preguntaba constantemente si había hecho algo malo, cuando los adultos se quedaban callados. Luz Marina reconoció estos signos porque había visto similares en niños que visitaban el consultorio del pediatra, donde había trabajado como recepcionista en sus 40. Eran señales de un niño que vivía en un ambiente de tensión constante, que había aprendido a leer microexpresiones de los adultos para determinar si estaba en problemas, que internalizaba los conflictos familiares como culpa personal. «No soy la única que está sufriendo en esta casa», escribió en su cuaderno. «Este niño está creciendo en un ambiente donde el amor viene con condiciones, donde las relaciones se basan en control, en lugar de confianza. Y Roberto no lo ve porque es más fácil pretender que todo está bien». La revelación más importante llegó cuando comenzó a prestar atención real a las llamadas telefónicas de Sofía.
Su nuera hablaba fuerte, especialmente cuando creía que nadie estaba escuchando, y Luz Marina había desarrollado la habilidad de volverse invisible que le permitía estar presente sin ser notada. Durante una llamada particularmente larga con lo que parecía ser una amiga cercana, Sofía reveló información que cambió completamente la comprensión de Luz Marina sobre su situación. «Es tan agotador tenerla aquí», se quejaba Sofía, paseándose por la sala mientras hablaba. «Sé que suena terrible, pero la verdad es que no teníamos otra opción. Roberto se siente culpable por la casa que tuvimos que vender, por no haber podido ayudarla económicamente antes. Pero honestamente, no entiendo por qué tenemos que cargar con las consecuencias de sus malas decisiones financieras». Luz Marina se quedó helada. ¿Malas decisiones financieras? Ella había vendido su casa para pagar las deudas médicas de Eduardo, gastos que el seguro no había cubierto, tratamientos experimentales que habían ofrecido los últimos meses de esperanza. No había sido una mala decisión, había sido la única decisión posible para una mujer que amaba a su esposo y estaba dispuesta a sacrificar todo por darle una oportunidad de vivir. Y ahora Roberto actúa como si fuéramos nosotros los que tenemos que sacrificarnos por ella, continuó Sofía, como si no fuéramos nosotros los que estamos pagando la comida extra, los servicios extra, aguantando todas sus peculiaridades. La palabra peculiaridades fue pronunciada con un desprecio que hizo que Luz Marina apretara los puños. Sus peculiaridades incluían levantarse temprano para no molestar a nadie, limpiar obsesivamente para no ser acusada de desordenada y mantenerse silenciosa para evitar ser catalogada como problemática. Pero la parte más reveladora de la conversación vino después. Roberto dice que es temporal, que eventualmente encontraremos un lugar apropiado para ella, un hogar de ancianos o algo así. Pero mientras tanto, yo tengo que lidiar con la situación todos los días. Un hogar de ancianos. Roberto había estado discutiendo enviarla a un hogar de ancianos sin consultarle, sin incluirla en las conversaciones sobre su propio futuro. Era la confirmación final de que nunca había sido vista como un miembro permanente de la familia, sino como un problema temporal que eventualmente sería transferido a la responsabilidad de extraños. Esa noche, Luz Marina no se sintió devastada, se sintió informada. Ahora sabía exactamente dónde estaba parada, cuáles eran las verdaderas intenciones de las personas con quienes vivía y qué futuro le tenían planeado. Pero más importante, ahora sabía que ya no tenía nada que perder manteniéndose silenciosa y complaciente. Se sentó en su cama con el cuaderno en las manos y escribió una entrada diferente a todas las anteriores. Planes para recuperar mi dignidad. No era un plan de venganza, era un plan de rescate. Un plan para reclamar su papel como abuela, para proteger a Emiliano del ambiente tóxico que se estaba desarrollando a su alrededor y para demostrar que una mujer de 72 años que había sobrevivido la viudez, la pérdida financiera y meses de humillación sistemática, todavía tenía recursos que sus detractores habían subestimado completamente. Empezó con algo simple: recuperar su relación con Emiliano. Durante los próximos días, observó los patrones de la casa con la minuciosidad de una espía. Sofía salía a hacer ejercicio los martes y jueves, de 10 a 11 de la mañana. Roberto trabajaba en el jardín los domingos por la tarde, mientras Sofía visitaba a su hermana. Había ventanas de oportunidad, momentos cuando podía reclamar tiempo con su nieto sin violar directamente las reglas que le habían impuesto. La primera oportunidad llegó un martes. Sofía salió para su clase de yoga. Emiliano estaba jugando solo en su habitación, y la casa quedó envuelta en ese silencio particular que significa que los adultos no están prestando atención inmediata. Luz Marina caminó hasta la habitación de Emiliano y tocó suavemente la puerta. «¿Mamá Luz?», preguntó el niño, su voz cargada de sorpresa y alegría genuina. «Sí, mi amor. ¿Puedo entrar?». Emiliano corrió hacia ella con esa exuberancia sin filtros que solo los niños pequeños poseen. Se aferró a sus piernas con una intensidad que le confirmó que había extrañado estos momentos tanto como ella. «¿Podemos leer un cuento?», preguntó, mirándola con esos ojos esperanzados que habían sido su debilidad desde el día que nació. «Por supuesto», dijo Luz Marina, sentándose en el pequeño sofá de la habitación infantil. «Pero antes, tengo algo importante que decirte». No era más Dor, pensó mientras Emiliano se acurrucaba contra ella. Era decisión. La planificación real requiere paciencia, y Luz Marina había aprendido esa virtud a través de décadas de esperar que los hijos crecieran, que los maridos cambiaran, que las situaciones mejoraran. Pero esta vez, su paciencia tenía un propósito más agudo. No estaba esperando que otros hicieran las cosas bien, sino preparándose para tomarlas en sus propias manos.
Durante las siguientes semanas, desarrolló una rutina que parecía sumisión, pero era en realidad reconocimiento sigiloso. Se levantaba aún más temprano, antes de que nadie pudiera criticar su presencia en los espacios comunes. Preparaba su desayuno en silencio y regresaba a su habitación con una taza de té y una rebanada de pan. Pero en lugar de pasar las horas sintiéndose invisible, usaba ese tiempo para escribir. No solo documentaba las humillaciones diarias, aunque seguía haciendo eso con la precisión de una contadora, sino que comenzó a escribir cartas. Cartas que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para clarificar sus propios pensamientos, para encontrar las palabras exactas que expresaran lo que había estado viviendo. Escribió una carta a Roberto que comenzaba: «Hijo mío, no sé en qué momento decidiste que amar a tu esposa requería traicionar a tu madre, pero quiero que sepas que he estado observando lo que le estás enseñando a tu hijo sobre cómo tratar a las mujeres mayores en su familia». Escribió una carta a Sofía que era más directa. «Has confundido control con competencia y crueldad con eficiencia, pero lo que más me duele no es cómo me tratas a mí, sino cómo le estás enseñando a Emiliano que el amor viene con condiciones». Y escribió una carta a Emiliano que planeaba que él leyera algún día cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. «Quiero que sepas que tu mamá Luz nunca dejó de amarte, incluso cuando otros decidieron que ese amor era inconveniente. Espero que cuando seas grande, recuerdes que el amor verdadero no necesita permiso de nadie para existir». El acto de escribir estas cartas, incluso sabiendo que probablemente nunca las enviaría, le devolvió algo que había perdido: su propia voz. Durante meses había permitido que otros definieran su realidad, que interpretaran sus acciones, que hablaran por ella en conversaciones sobre su propia vida. Pero cuando escribía, recuperaba la autoridad sobre su propia narrativa. También comenzó a hacer preparativos más prácticos. Usando el teléfono de la casa cuando nadie estaba prestando atención, llamó a bancos para verificar el estado de su cuenta de pensiones. Había asumido que Roberto manejaba esos fondos honestamente, pero después de escuchar la conversación telefónica de Sofía, ya no confiaba en las suposiciones. Lo que descubrió la llenó de una ira fría y calculada. Su pensión mensual era más sustancial de lo que le habían hecho creer. Roberto había estado diciéndole que apenas cubría los gastos básicos, pero en realidad era suficiente para que viviera independientemente, al menos en un apartamento modesto. Le habían mentido sobre su propia situación financiera para mantenerla dependiente y agradecida. Con esta información, comenzó a hacer llamadas discretas a apartamentos para personas mayores, no porque planeara mudarse inmediatamente, sino porque necesitaba saber que tenía opciones. La sensación de estar atrapada había sido una de las cosas más dañinas de toda la experiencia. La creencia de que tenía que aguantar cualquier trato porque no tenía alternativas. Pero su preparación más importante no tenía que ver con logística. Tenía que ver con recuperar su relación con Emiliano de una manera que nadie pudiera negar o prohibir. Había notado que Sofía grababa constantemente videos de Emiliano para sus redes sociales, el niño comiendo, jugando, haciendo cosas adorables que generaban likes y comentarios de admiración. A Sofía le encantaba la atención que recibía como madre, especialmente los comentarios sobre lo bien educado y desarrollado que estaba su hijo. Luz Marina también había notado algo que Sofía aparentemente no veía. Emiliano actuaba diferente cuando sabía que lo estaban grabando. Se volvía más performativo, menos natural, más ansioso por hacer lo correcto para la cámara. Era un comportamiento que la preocupaba profundamente, porque sugería que el niño ya estaba aprendiendo que su valor dependía de la aprobación de audiencias externas. Pero también representaba una oportunidad. El cumpleaños número 4 de Emiliano se acercaba, y Sofía había estado planeando una fiesta elaborada durante semanas. Había hecho reservaciones en un lugar costoso, había invitado a familias enteras del jardín de infantes, había encargado decoraciones temáticas y un pastel personalizado. Era el tipo de celebración que se diseña tanto para impresionar a otros padres como para hacer feliz al niño. «Va a ser perfecto», le había dicho a Roberto mientras revisaba las listas de invitados. «Ya tengo planeadas las fotos para Instagram. El tema de superhéroes va a quedar increíble en las imágenes». Luz Marina sabía que sería invitada a la fiesta. Excluir visiblemente a la abuela frente a tantos extraños sería demasiado obvio incluso para Sofía, pero también sabía que le asignarían el papel de espectadora silenciosa, sentada en algún rincón mientras otros interactuaban con el festejado. Sin embargo, había algo que Sofía no sabía. Emiliano había estado hablando sobre su fiesta durante sus momentos robados con su abuela,
y había expresado un deseo específico que había mantenido en secreto de su madre. «Quiero que mamá Luz me cargue cuando sople las velas», le había confesado durante uno de sus encuentros furtivos, como hacías antes, cuando me levantabas para que pudiera ver mejor. Era una petición simple, pero Luz Marina entendió inmediatamente por qué el niño no se la había hecho a su madre. Sofía había establecido claramente que su suegra era demasiado frágil para cargar niños, demasiado débil para tareas físicas, demasiado limitada para responsabilidades importantes. Emiliano había internalizado ese mensaje, pero su corazón de 4 años aún deseaba la comodidad y seguridad de los brazos de su abuela. «¿Estás seguro, mi amor?», le había preguntado Luz Marina, sabiendo que cumplir ese deseo causaría un conflicto inevitable. «Sí», había respondido Emiliano con esa seriedad particular que tienen los niños cuando expresan deseos profundos. «Quiero que todos vean que eres mi mamá Luz y que eres fuerte». La frase había atravesado a Luz Marina como una flecha de claridad. Su nieto, de alguna manera, había entendido que ella necesitaba que alguien la defendiera públicamente, que reconociera su valor frente a otros. Había percibido, con la intuición natural de los niños, que los adultos habían estado tratándola injustamente. Ahora tenía un plan concreto. El día de la fiesta, cuando Emiliano pidiera que lo cargara, y él lo haría, porque habían acordado que lo haría, ella tendría una elección que hacer. Podía obedecer las reglas no escritas y declinar, manteniendo la paz pero traicionando a su nieto. O podía hacer lo que el niño le pedía y enfrentar las consecuencias. Por primera vez en meses, Luz Marina se sintió emocionada por algo. No era solo el prospecto de cargar a su nieto, aunque eso era importante. Era la anticipación de un momento donde tendría que tomar una decisión pública sobre quién era y qué representaba. Un momento donde ya no podría ser ignorada o escondida. Durante los días previos a la fiesta, notó que Roberto y Sofía parecían ligeramente nerviosos, por razones que no podían articular completamente. Sofía revisaba y revisaba los detalles obsesivamente. Roberto hacía comentarios sobre esperar que todo saliera bien, sin especificar que podría salir mal. Era como si intuyeran que algo estaba cambiando, que la mujer que habían logrado silenciar y controlar durante meses ya no era la misma persona que había llegado a su casa destrozada por la pérdida y vulnerable por la circunstancia. Pero no podían identificar exactamente qué era diferente, porque los cambios más importantes habían ocurrido internamente, en espacios que ellos no podían monitorear o controlar. La noche antes de la fiesta, Luz Marina se acostó temprano, pero no durmió. Se quedó mirando el techo, sintiéndose más despierta y alerta de lo que había estado en meses. Mañana tendría que tomar una decisión que cambiaría todo, para bien o para mal, pero por primera vez desde la muerte de Eduardo, no tenía miedo de las consecuencias de hacer lo correcto. El salón de fiestas bullía con la energía caótica de 20 niños de 4 años, corriendo entre decoraciones de superhéroes, mientras sus padres intentaban mantener conversaciones adultas por encima del ruido. Sofía se movía entre los grupos como una anfitriona profesional, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, que cada foto capturara exactamente la imagen de familia exitosa que había construido cuidadosamente en sus redes sociales. Luz Marina ocupaba la silla que le habían asignado en una mesa lateral, lo suficientemente cerca para estar incluida en las fotos grupales, pero lo suficientemente lejos para no interferir con la narrativa central de la celebración. Llevaba puesto su mejor vestido, uno que había comprado años atrás para ocasiones especiales, y se había peinado con el cuidado de alguien que sabía que este día sería diferente de todos los demás. Desde su posición de observadora designada, veía cómo Emiliano interactuaba con sus invitados. El niño estaba claramente sobreestimulado, abrumado por tantas personas y tanta atención simultánea. Cada pocos minutos buscaba su rostro entre la multitud, como si necesitara confirmar que ella seguía ahí, que no había desaparecido como tantas otras cosas estables en su corta vida. «Miren qué grande está Emiliano», exclamaba una de las madres invitadas, una mujer que Luz Marina reconoció del jardín de infantes. «Sofía, lo estás criando increíble. Se nota que viene de una familia muy unida. Familia muy unida». Las palabras resonaron en el pecho de Luz Marina con una ironía amarga. Si esta mujer supiera que la abuela del festejado había sido escondida durante visitas familiares, que le habían prohibido estar sola con su nieto, que había sido sistemáticamente excluida de decisiones sobre su propia vida, probablemente no usaría esa descripción. Pero las apariencias importan más que las realidades en estos eventos sociales, y Sofía
Había masterizado el arte de proyectar exactamente la imagen que quería que otros vieran. El momento crucial llegó cuando trajeron el pastel. Era una creación elaborada con forma de edificio de superhéroes, decorado con figuritas plásticas y velas que brillaban como pequeñas antorchas. Los niños se reunieron alrededor de la mesa central, mientras los adultos sacaban sus teléfonos para capturar el momento tradicional del cumpleaños. «Emiliano, ven acá para soplar las velas», gritó Sofía desde detrás de su cámara, ya en posición para grabar el video perfecto que subiría a sus redes esa misma noche. Pero en lugar de caminar directamente hacia el pastel, Emiliano hizo algo inesperado. Se dirigió hacia la mesa lateral donde estaba sentada su abuela. «Mamá Luz», dijo con esa voz clara que solo tienen los niños cuando están completamente seguros de lo que quieren. «¿Puedes cargarme para soplar las velas? Quiero que me levantes para que pueda ver mejor». El silencio que siguió fue tan repentino y completo que incluso los niños más pequeños dejaron de hacer ruido por un momento. Todos los adultos presentes se voltearon hacia la mesa lateral, donde una anciana de 72 años se había quedado paralizada, con una petición que aparentemente nadie esperaba. Luz Marina sintió como 20 pares de ojos adultos se enfocaban en ella, evaluando, juzgando, esperando su respuesta. Podía ver la tensión inmediata en el rostro de Sofía, la forma en que sus dedos se apretaron alrededor del teléfono, la manera en que sus ojos se endurecieron con una advertencia silenciosa pero clara. «Emiliano, no molestes a la abuela», dijo Sofía rápidamente, tratando de redirigir la situación sin crear una escena. «Ven acá, papi. Mamá te va a ayudar». Pero Emiliano no se movió. Con la tenacidad típica de los niños de 4 años cuando han decidido algo importante, repitió su petición. «Quiero que mamá Luz me cargue. Ella es fuerte. Ella puede hacerlo». Las últimas palabras, «ella es fuerte», cayeron en el silencio como piedras en agua tranquila, creando ondas de incomodidad que se extendieron por todo el salón, porque todos los presentes habían escuchado, en algún momento de la tarde, referencias sutiles a las limitaciones de la abuela, a su fragilidad, a las razones por las cuales necesitaba ser cuidada más que ser útil. Roberto se acercó rápidamente, con esa sonrisa tensa que usaba cuando trataba de manejar situaciones socialmente incómodas. «Mamá, es mejor que yo lo cargue», murmuró, extendiendo las manos hacia Emiliano. «No queremos que te lastimes». Pero Emiliano retrocedió hacia su abuela, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de las piernas de ella, con una determinación que hizo que varios de los padres presentes intercambiaran miradas significativas. Era obvio para cualquier observador externo que había una dinámica familiar compleja desarrollándose frente a sus ojos, y fue en ese momento exacto cuando Luz Marina tomó la decisión que había estado preparando durante semanas. Se puso de pie lentamente, con la dignidad que había estado acumulando en silencio durante meses de humillación. Miró directamente a los ojos de Sofía, luego a Roberto, luego a la audiencia de extraños que habían venido a celebrar a su nieto. «Mi amor», le dijo a Emiliano con una voz que resonó más fuerte de lo que había hablado en público durante meses. «Por supuesto que puedo cargarte». Y con movimientos deliberados y seguros, se inclinó y levantó a Emiliano en sus brazos. El niño pesaba exactamente lo que había pesado la última vez que lo había cargado, antes de que Sofía decidiera que era peligroso. Sus músculos respondieron con la memoria muscular de décadas de cargar niños, de sostener lo que era importante, de ser la base física y emocional para las personas que amaba. Emiliano se aferró a su cuello con una alegría tan pura y genuina, que varios de los padres presentes sonrieron involuntariamente. Era la imagen perfecta de un nieto que amaba incondicionalmente a su abuela, una abuela que claramente no tenía las limitaciones físicas que otros habían sugerido. Caminó con paso firme hacia la mesa del pastel, cargando a Emiliano con la seguridad de alguien que había hecho esto miles de veces antes. El niño estaba radiante, no solo por el cumpleaños, sino por el orgullo visible de estar en los brazos de alguien que había elegido estar ahí a pesar de la presión social para hacer lo contrario. «¿Listos para soplar las velas?», preguntó Luz Marina, dirigiéndose no solo a Emiliano, sino a toda la audiencia que los observaba con una fascinación que no había estado presente durante el resto de la fiesta. «¡Listos!», gritó Emiliano, y juntos soplaron las 4 velas mientras los teléfonos capturaban un momento que ninguno de los presentes olvidaría fácilmente. Pero lo que hizo que el momento fuera verdaderamente transformador no fue solo el acto físico de cargar al niño, fue la forma en que Luz Marina lo hizo, con una confianza tranquila que contradecía completamente la narrativa de fragilidad que había sido construida alrededor de ella.
fue la manera en que Emiliano se relajó completamente en sus brazos, demostrando una comodidad y seguridad que hablaba de una relación profunda y amorosa. Y fue la reacción de los otros adultos presentes, que claramente podían ver que algo no cuadraba entre lo que habían escuchado sobre esta abuela y lo que estaban observando con sus propios ojos. Después de que las velas fueron sopladas y Emiliano fue cuidadosamente devuelto al suelo, una de las madres se acercó a Luz Marina. «Qué linda relación tienes con tu nieto», comentó con admiración genuina. «Se nota que te adora. ¿Vives cerca de ellos?». Era una pregunta inocente, pero su implicación era clara. Esta mujer asumía que una abuela tan obviamente querida y capaz debía tener un papel central en la vida del niño. «Vivo con ellos», respondió Luz Marina simplemente, observando cómo los ojos de la mujer se iluminaron con aprobación. «Qué suerte tienen. Emiliano debe aprender tanto de ti. Los niños necesitan esa sabiduría de las abuelas». Desde el otro lado del salón, Sofía observaba estas interacciones con una expresión que Luz Marina había aprendido a reconocer como furia controlada. Su cuidadosamente construida narrativa sobre la abuela frágil e incompetente había sido desmantelada en menos de 5 minutos por un niño de 4 años y una mujer que había decidido dejar de permitir que otros definieran sus capacidades. El resto de la fiesta transcurrió con una dinámica completamente diferente. Otros padres buscaban conversación con Luz Marina, impresionados por su claridad mental y su obvio cariño por su nieto. Emiliano se quedó cerca de ella, como si quisiera asegurarse de que nadie olvidara quién había hecho posible su momento perfecto de cumpleaños. Y en todo el salón, teléfonos habían capturado imágenes y videos de una abuela que claramente no era ni frágil ni incompetente, sino una mujer fuerte que había elegido demostrar su amor por su nieto, a pesar de la presión para hacer lo contrario. Esa noche, cuando revisaran esas fotos y videos, y algunos inevitablemente los compartirían en sus propias redes sociales, la historia que contarían sería muy diferente de la que Sofía había planeado documentar. Pero mientras Luz Marina se preparaba para dormir esa noche, con lágrimas de satisfacción corriendo por sus mejillas, sabía que había recuperado algo más que el respeto de extraños. Había recuperado el respeto por sí misma, y eso, pensó mientras se quedaba dormida, era solo el comienzo. Los videos comenzaron a aparecer en las redes sociales esa misma noche. No los que Sofía había planeado subir, esos nunca vieron la luz pública, sino los que otros padres habían grabado del momento cuando una abuela supuestamente frágil demostró que el amor verdadero no necesita permiso de nadie para manifestarse. El clip más compartido, grabado por una madre que había quedado conmovida por la escena, mostraba a Luz Marina levantando a Emiliano con facilidad mientras él gritaba de alegría, seguido por el momento íntimo cuando soplaron las velas juntos. El caption que la acompañaba decía: «Esto es lo que significa amor incondicional entre abuela y nieto. Qué hermoso ver esta conexión tan especial». Pero fue el comentario de una mujer llamada Carmen, que resultó ser la prima de una de las madres presentes, lo que cambió todo definitivamente. Carmen había reconocido a Luz Marina en el video y había dejado un comentario que se volvió viral por sí mismo. «Esa es mi tía Luz. No sabía que vivía con Roberto. Hace meses que no sabemos nada de ella. ¿Alguien puede darme su número? La familia la está buscando». El comentario fue visto por Patricia, la sobrina de Luz Marina que vivía en otra ciudad y que había perdido contacto después de la muerte de Eduardo. Patricia había estado tratando de ubicar a su tía durante meses, preocupada por su bienestar, pero Roberto nunca había respondido sus llamadas ni había actualizado el número de contacto de su madre. Patricia comentó inmediatamente: «Tía Luz, te he estado buscando por todos lados. Roberto cambió tu número y nunca me devolvió las llamadas. Por favor, alguien que la conozca, díganle que Patricia la está buscando y que quiero hablar con ella urgentemente». En menos de 24 horas, el video había sido visto por miles de personas, incluyendo varios miembros de la familia extendida, que habían perdido contacto con Luz Marina después de su mudanza. Los comentarios se llenaron de familiares preguntando por su bienestar, expresando preocupación por no haber sabido de ella y pidiendo información de contacto. La reacción en casa fue inmediata y devastadora para Sofía. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares de Luz Marina que habían visto el video, de padres del jardín de infantes que querían hacer preguntas incómodas sobre por qué habían tenido la impresión de que la abuela era demasiado frágil para actividades normales, y de conocidos que comenzaban a cuestionar las versiones que habían escuchado sobre la situación familiar. «¿Por qué no me dijiste que Patricia estaba tratando de contactar a mi mamá?», le preguntó Roberto a Sofía esa noche,
sosteniendo su teléfono donde había acumulado una docena de mensajes de familiares preocupados. «No creí que fuera importante», respondió Sofía, pero su voz había perdido esa seguridad autoritaria que había caracterizado todas sus decisiones previas sobre Luz Marina. «Tu mamá necesitaba estabilidad, no más drama familiar». «Drama familiar», repitió Roberto lentamente, como si estuviera escuchando esas palabras por primera vez. «Patricia es su sobrina favorita. Mamá la crió después de que murieron sus padres. ¿Cómo es eso, drama familiar?» Fue el primer signo de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de poder de la casa. Roberto, que había estado ciegamente de acuerdo con todas las decisiones de Sofía sobre su madre, finalmente comenzaba a hacer preguntas que había evitado durante meses. La conversación crucial llegó 2 días después, cuando Patricia finalmente logró contactar directamente a Luz Marina, a través de una de las madres de la fiesta que había visto sus comentarios. «Tía Luz», lloró Patricia al teléfono. «He estado tan preocupada por ti. Roberto nunca me devolvía las llamadas. Pensé que tal vez estabas enojada conmigo por algo». «Nunca estuve enojada contigo, mi niña», respondió Luz Marina, sintiendo cómo su voz se quebraba con la emoción de escuchar a alguien que la amaba sin condiciones. «No sabía que estabas tratando de contactarme». «¿Cómo que no sabías? Te he estado llamando durante meses. Le dejé mensajes a Roberto explicándole que quería invitarte a quedarte conmigo, que tengo una casa grande y que estarías mucho más cómoda aquí». «¿Nunca te dijo nada?» El silencio que siguió fue cargado de comprensión. Luz Marina finalmente entendió la magnitud de la manipulación que había estado experimentando. No solo había sido aislada de su nieto y tratada como una carga en su casa actual, sino que había sido deliberadamente separada de familiares que la querían y tenían recursos para ofrecerle alternativas reales. «Patricia», dijo lentamente, «necesito contarte algunas cosas». La conversación duró 2 horas. Luz Marina describió todo: el aislamiento gradual, las restricciones, las humillaciones, la conversación telefónica donde escuchó que estaban planeando enviarla a un hogar de ancianos. Patricia escuchó en silencio, expresando indignación en los momentos apropiados, pero sobre todo tomando notas mentales de lo que claramente constituía maltrato sistemático de una persona mayor vulnerable. «Tía, quiero que vengas a vivir conmigo inmediatamente», dijo Patricia cuando Luz Marina terminó su relato. «Tengo una casa de huéspedes en mi propiedad que está completamente equipada. Puedes tener tu propia privacidad, pero también compañía cuando la quieras. Y mis hijos están desesperados por conocer mejor a su tía abuela». Por primera vez en meses, Luz Marina se sintió como si tuviera opciones reales, como si fuera una persona con valor suficiente para que otros la quisieran en sus vidas. «Pero Emiliano», comenzó, expresando la preocupación que la había mantenido atrapada durante tanto tiempo. «Emiliano puede visitarte siempre que quiera», interrumpió Patricia firmemente. «Y si Roberto y Sofía no facilitan esas visitas, tenemos otros recursos legales. Los abuelos tienen derechos, tía Luz, especialmente cuando hay evidencia de que han estado siendo maltratados». La palabra maltratados resonó con una claridad que Luz Marina no había permitido antes. Había estado tan concentrada en sobrevivir día a día que no había conceptualizado su experiencia en términos de derechos violados y dignidad negada. Pero eso era exactamente lo que había estado sucediendo. Esa noche, Luz Marina se acercó a Roberto mientras él veía televisión en la sala. «Hijo», dijo, sentándose en el sofá con una calma que no había sentido en meses, «tenemos que hablar». Roberto apagó la televisión. Algo en el tono de su madre le indicó que esta no sería una conversación casual. «Patricia me llamó», comenzó Luz Marina. «Me contó sobre todos los mensajes que te dejó durante los últimos meses. Los mensajes que nunca me mencionaste». Roberto se quedó callado, pero Luz Marina pudo ver en sus ojos el reconocimiento de que había sido descubierto en algo que sabía que estaba mal. «También hablé con mi banco hoy», continuó. «Descubrí que mi pensión es suficiente para vivir independientemente. Me pregunto por qué me dijiste que apenas cubría los gastos básicos». «Mamá», comenzó Roberto, pero Luz Marina levantó la mano para detenerlo. «No he terminado», dijo con una firmeza que él recordaba de su infancia, cuando ella era la autoridad indiscutible en su vida. «Escuché la conversación telefónica de Sofía donde mencionaba planes para enviarme a un hogar de ancianos. Conversaciones sobre mi futuro en las que aparentemente no merezco participar». Roberto se veía cada vez más incómodo, pero Luz Marina no había terminado. «Pero lo que más me duele», continuó, «no es cómo me han tratado a mí, es lo que le han enseñado a Emiliano sobre cómo se trata a las personas mayores en la familia.
Es el ambiente de tensión constante en el que está creciendo, donde el amor viene con condiciones y el control se confunde con cuidado. Finalmente, Roberto encontró su voz. Mamá, nunca quisimos hacerte sentir mal. Solo estábamos tratando de hacer lo mejor para todos. Lo mejor para todos, repitió Luz Marina suavemente. ¿Incluye eso esconderme durante las visitas familiares? ¿Prohibirme estar sola con mi nieto? ¿Mentir sobre mis finanzas para mantenerme dependiente? ¿Aislarme de la familia que me ama? Cada pregunta era una bofetada suave pero devastadora, formulada sin ira pero con una precisión que hacía imposible negar la realidad de lo que había estado sucediendo. Patricia me ha invitado a vivir con ella, anunció finalmente, y he decidido aceptar. La conversación que siguió fue larga y emocional. Roberto expresó culpa genuina por primera vez, admitiendo que había permitido que situaciones se desarrollaran de maneras que sabía que estaban mal. Sofía, cuando se unió a la conversación, intentó justificar sus acciones como protección y preocupación, pero sus argumentos sonaban hollow cuando se confrontaban con evidencia específica de manipulación y control. Una semana después, Luz Marina empacó sus pertenencias, que cabían en 2 maletas, testimonio de lo poco que había sido capaz de acumular durante su tiempo en esa casa. Patricia llegó a recogerla con sus 2 hijos adolescentes, quienes inmediatamente adoptaron a su tía abuela, con el entusiasmo natural de jóvenes que habían crecido en un hogar, donde las personas mayores eran valoradas y respetadas. El momento más difícil fue despedirse de Emiliano. El niño no entendía completamente por qué mamá Luz se iba, pero había algo en su manera de aferrarse a ella que sugería que percibía que este cambio era importante. ¿Puedo visitarte en tu nueva casa?, preguntó con esa esperanza transparente que solo los niños poseen. Por supuesto, mi amor, le respondió Luz Marina, cargándolo una última vez en esa casa. Y tú puedes llamarme mamá Luz siempre que quieras, sin importar lo que digan otros adultos. 6 meses después, Luz Marina había florecido de maneras que había olvidado que eran posibles. Vivía en la casa de huéspedes de Patricia, una estructura pequeña pero completamente independiente con su propia cocina, jardín y espacio para recibir visitas. Había recuperado sus rutinas de cocinar para personas que apreciaban sus comidas, de cuidar plantas que respondían a su atención, de tener conversaciones donde su opinión no solo era escuchada sino valorada. Emiliano la visitaba cada 2 semanas, arreglo que había sido establecido después de que Patricia consultara con un abogado especializado en derechos de abuelos. Durante esas visitas, él florecía de la manera que los niños florecen cuando están con adultos que los aman sin agenda ulterior, sin necesidad de documentar cada momento para redes sociales, sin presión para actuar de manera apropiada para audiencias externas. Roberto comenzó a visitarla también, primero con culpa evidente, después con lo que parecía ser alivio genuino de ver a su madre en un ambiente donde era claramente valorada y feliz. Durante una de esas visitas había admitido: «No me di cuenta de lo tensa que se había vuelto nuestra casa hasta que te fuiste y la tensión desapareció». Sofía nunca visitó, pero eso estaba bien. Algunas relaciones no pueden ser reparadas y algunas personas no pueden reconocer el daño que han causado. Luz Marina había aprendido que perdonar no requiere olvidar y que protegerse a sí misma no era acto de venganza sino de autorrespeto. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín que había cultivado en su nueva casa, Emiliano la observaba plantar semillas de girasol. «Mamá Luz», dijo pensativamente, «¿por qué las plantas crecen mejor en tu jardín que en el jardín de mi casa?». Luz Marina sonrió, reconociendo la sabiduría inconsciente de la pregunta. «Porque aquí», respondió, «nadie les dice que son demasiado viejas para crecer». Y mientras presionaba las semillas en la tierra rica, bajo el sol cálido, rodeada de familia que la elegía tanto como ella los elegía a ellos, Luz Marina entendió una verdad que había tardado 72 años en aprender completamente. A veces la justicia no llega en forma de venganza o retribución dramática. A veces llega en forma de la oportunidad simple pero profunda de vivir con dignidad, de ser amada sin condiciones y de demostrar que el amor verdadero, como las plantas resistentes, puede florecer en cualquier terreno que le ofrezca respeto y cuidado genuino. Había aprendido que algunas veces el silencio que más grita no es el de la protesta, sino el de la ausencia, cuando alguien que ha sido subestimado simplemente se va hacia donde es valorado, dejando atrás a quienes descubren demasiado tarde lo que han perdido.